Bueno, pues gracias a todos. Queríamos lanzar un pequeño debate, aunque bueno, como se ha atrasado un poco el tiempo, no vamos a tener mucho tiempo de debatir. Entonces, sencillamente voy a hacer un resumen de las actividades que hacemos, que muchos de vosotros ya conocéis, en la Comunidad de Ciencias Planetarias, y comentar también el nodo ibérico de Europlanet, aunque bueno, lo comentaremos también en los próximos días. Y le he pedido a Ricardo Hueso que me eche una mano como representante del Solar System Exploration Working Group, y vamos a ir comentando un poco entre los dos. Esto es lo que comenté antes, y reciclando una diapositiva de Adriano de hace muchos años, que siempre me gustaba ver esto, reflejar que las ciencias planetarias abarcan muchísimas disciplinas, es casi la definición de interdisciplinar o multidisciplinar, y que cubre muchísimos ámbitos, y por eso fue históricamente bastante difícil colaborar juntos, y por eso son necesarias estas reuniones, y es muy importante que estéis aquí para dialogar y para poder compartir todo esto juntos desde el punto de vista científico. También desde el punto de vista de observaciones, estamos hablando de muchísimos tipos de observaciones. En ciencias planetarias en particular no solo usamos telescopios y cámaras de teledetección, sino que tenemos la capacidad de ir allí, fabricar talados, fabricar manos, incluso robóticas que cojan objetos, que tomen muestras, y eso es algo muy distinto al resto de la astronomía, de la astrofísica y las distintas como decimos, medibles que utilizamos en ciencia, ¿no? En ciencias planetarias. Y lo más importante que quería decir, como comentaba antes, que somos las personas, sois las personas. En la Comunidad de Ciencias Planetarias en España somos más o menos ahora unos 400 miembros, que son muchísimos, va creciendo cada vez más. Estos son pues desde científicos puros, postdocs, estudiantes, también gente de industria, gente de desarrollo tecnológico, y en particular divididos en 60 grupos de investigación científica, 62 o 63. De hecho, quería resaltar aquí unos cuantos grupos nuevos respecto a la última reunión. Tenemos un grupo nuevo en Oviedo, no sé si está por aquí Susana o alguna... Ahí está, Susana. Pues bueno, ahí tenéis a Susana Fernández, pues. Susana Fernández de Oviedo, y bueno, que tendrá su charla mañana, quiero recordar, o pasado, pero bueno, para que comentéis con ella. También tenemos un grupo nuevo en Zaragoza, no sé si hay algún representante aquí de Zaragoza. Bueno, de Sevilla está, bueno, un viejo conocido, Javier Peralta, no sé si está por aquí, no ha conseguido venir. Pues bueno, Javier Peralta es un viejo conocido de muchos de nosotros, pero está creando su grupo nuevo en Sevilla. Y Málaga, aunque ya llevan un tiempo, de la Universidad de Málaga, no sé si hay algún representante aquí de la Universidad de Málaga, pero bueno, creo que tienen una charla mañana sobre las nuevas instalaciones. Y bueno, sencillamente comentar los grupos que hay. Y bueno, aquí hay un listado, es una copia del listado que tenemos en la web, con más de 60 grupos, y tenemos, que podéis ver ahí, la idea es para nosotros hacer un censo y poder interactuar y conocernos lo más posible, ¿no? ¿Quieres comentar tú esto, Ricardo, quizás? Bueno, sí, quizás yo voy a hablar desde la perspectiva de estar desde hace unos cuantos años en uno de los comités de asesoramiento de la Agencia Espacial Europea, que es el Solar System Exploration Working Group, en el que tenemos información sobre las diferentes misiones espaciales. Y desde España pues tenemos una participación importante en muchas de estas misiones. Estamos en Mars Express, diferentes grupos de investigación, en diferentes instrumentos, en ExoMars, que con todas las aventuras y desventuras de esta misión continúa adelante, y hay una participación muy importante y muy relevante, especialmente, por ejemplo, desde aquí, desde la Universidad de Valladolid, el grupo de Fernando Rull, con el desarrollo de Raman, socios de INTA, de CAP, etc. En Bepi Colombo, que es una misión que muy prontito va a ponerse en órbita de Mercurio y va a poder entrar en su fase de ciencia definitiva. En JUICE, que fue lanzada hace muy poquito tiempo, 2 meses aproximadamente, y que está ahora de camino hacia Júpiter, en el que hay una participación importante de diferentes grupos de investigación. Sí, solo por aclarar, los que están subrayados son los que tienen una componente no solo científica, sino también tecnológica, de instrumentación. Sí. Un desarrollo tecnológico muy importante en muchas de estas misiones. En el caso de ellos, desde el IAA, en el caso, bueno, el IAA participa en muchas de estas misiones a nivel de desarrollo tecnológico, ExoMars, la Universidad de Valladolid, de forma muy importante. Y diferentes misiones como ERA, en el que se participa desde diferentes sitios, como la Universidad de Alicante, el IAC,
ExoMars, MMX, la Mars Moon Explorer, que es una misión de JAXA, de la Agencia Espacial Japonesa, en la cual hay una participación de diferentes grupos también a nivel de posible instrumentación. Comet Interceptor, que es una misión de tipo FAST, que es este tipo de misiones de escala un poquito más pequeña que salieron desde hace unos años en las convocatorias de ESA, en el que la primera de estas misiones es Comet Interceptor y la segunda misión que ha sido aceptada precisamente es Arrakis, de la que pues es la que tenemos un liderazgo desde España, pero esa es una misión de astrofísica, de exploración de la estructura de la materia oscura. Envision, que es la última misión que ha sido seleccionada dentro del programa de ciencia de la Agencia Espacial Europea, una misión de tipo M, una misión para explorar Venus y que se está desarrollando, que tiene que pasar todavía su revisión previa a la adopción, porque las misiones en la Agencia Espacial Europea sufren diferentes tipos de revisiones. La revisión más importante, la decisión definitiva, es cuándo se adopta esa misión, y Envision está en esa fase de revisión previa a ser adoptada a finales de este año en un proceso de revisión a partir de un documento extenso, que es lo que se denomina el Red Book, que define la misión. Y luego hay misiones de futuro, hay diferentes participaciones en la última convocatoria en la que salió escogida Arrakis, las misiones de tipo M más costosas. No se escogió cuál es la misión a desarrollar, sino que quedó abierto, y dentro de las 5 propuestas que están ahora compitiendo actualmente, hay 2 que son de carácter de exploración del sistema solar, las otras son astrofísicas. Las 2 de exploración espacial son Matisse, que está liderada por una española, Beatriz Sánchez Cano, que es una de esas personas que tenemos desplazada al extranjero y con dificultades para poder atraer aquí. Ella está en la Universidad de Leicester, lidera este proyecto de Matisse, que son 2 orbitadores de Marte para explorar el space weather en órbita de Marte, efectos tanto de Marte como de space weather, como de física solar. Y también Cálico, que es una misión para hacer ciencia in situ en Ceres, el mayor de los asteroides, en el cual hay participación también española dentro de las propuestas de instrumentos que se podrían hacer en esta misión de ciencia in situ en la superficie de Ceres. Y, por supuesto, hay muchos grupos de trabajo que están participando en las misiones astrofísicas con intereses en la exploración del sistema solar, desde el James Webb Space Telescope hasta Gaia, que hace muchísimas cosas de asteroides, Euclides, Plato, y por supuesto Ariel, que es una misión de exoplanetas con un montón de conexiones con todas las ciencias que nosotros desarrollamos aquí desde las ciencias planetarias. Por ejemplo, pues en Ariel también hay conexiones con otras misiones del programa científico, como podría ser Envision, como son estos planetas de tipo terrestre que podremos encontrar en un futuro. Bueno, y por supuesto también hay una colaboración muy grande con otras misiones de otras agencias espaciales. Una de las más importantes, quizás por la relevancia de la misión y por el contexto de la participación importante que hay en esta misión, es las misiones de Marte, desde el Mars Science Laboratory, InSight y Mars 2020, en el que hay diferentes instrumentos con participación española, especialmente en Mars 2020, que es la última misión de NASA en la superficie de Marte, el rover Perseverance. Pues está la estación meteorológica MEDA, que es la tercera desarrollada en España desde el Centro de Astrobiología de Madrid, liderada desde aquí con socios internacionales, por supuesto. Y en Mars 2020 pues también hay una parte muy importante de instrumentación en otros instrumentos, en Supercam, de participación de grupos españoles, de la Universidad de Valladolid, también de la Universidad del País Vasco en el instrumento de Supercam. Diferentes colaboraciones con otras misiones, como New Horizons, Juno en órbita de Júpiter, OSIRIS-REx, desde el IAC. Y en el futuro pues veis ahí un panorama de un montón de misiones, en las cuales en algunas sabemos que se participa desde la comunidad española y en otras no tenemos gran información. No sabemos si hay gente que esté pensando en participar en la Mars Sample Return, que es una misión que tiene que revolucionar nuestro conocimiento, si efectivamente somos capaces de traer esas muestras. Esas muestras son prometedoras desde el punto de vista de la astrobiología y la búsqueda de vida en otros mundos. Nos gustaría saber si hay representantes españoles en estas misiones o personas que se estén postulando para participar en una misión como esta, que es de tan elevada importancia. Europa Clipper, Dragonfly, una misión a Titán. En JAXA pues ya veis todo el panorama. Antes Laura hablaba de su interés en participar en MMX y las dificultades para hacerlo cuando uno es joven, pero muchas de estas misiones son misiones que son para los jóvenes, porque Europa Clipper llegará al sistema de Júpiter y explorará Europa en el 32, 33, y la Mars Sample Return no tiene una fecha determinada, así que necesitamos jóvenes. Y necesitamos ser capaces de otorgarles oportunidades a los jóvenes para que puedan participar en estas misiones, que son las que van a cambiar totalmente nuestro panorama del sistema solar y de nuestro lugar en él.
bueno, hay muchas más cosas ahí, pero no me voy a extender en todas ellas. Bueno, esto es un repaso que hacemos siempre, que intentamos que haya representantes de nuestra comunidad, básicamente vosotros, que tengamos contacto en todas las instituciones, ¿no? En particular, empezando a nivel nacional en la SEA. Comentar, Santiago Pérez Hoyos estuvo como representante en la SEA hasta hace poquito, ¿no? Hasta este año pasado, y Olga Muñoz del IAA coge su testigo, al igual que en la organización de las reuniones científicas estaba Paula Benavides y ahora le ha reemplazado Francisco González Galindo, que está por aquí. De los comités de asignación de tiempos, de los distintos telescopios, también intentamos que haya un representante o al menos un punto de contacto nuestro para poder referirnos, ya sea para preguntas o por lo menos que en los comités de evaluación haya alguien que entienda vuestras propuestas cuando las hacéis, ¿no? A nivel internacional, empezando por la ESA, Ricardo, tú mismo si quieres comentar. Sí, en la ESA estamos varias personas en los comités de asesoramiento de la agencia. Yo estoy en el Solar System Exploration Working Group. También tradicionalmente hay personas en el grupo de astrofísica, el Astrophysics Working Group. Hay un grupo también en temas de física fundamental, en el que creo que no hay ningún representante español. Y luego a un nivel más alto, en un comité más elevado, superior, el Senior Science Advisory Committee, está Luisa Lara en ese comité. Y después, realmente donde se toman las decisiones dentro de la Agencia Espacial Europea, no son ninguno de estos comités ni los informes que nosotros podamos hacer, es el Science Program Committee, que es el organismo en el que se toman realmente las decisiones y se validan las recomendaciones que la Ejecutiva pueda haber sugerido. Y ahí tenemos naturalmente a Cecilia Hernández, que es la representante española, junto con Isabel Pérez, que también participa de esas reuniones de la Agencia Espacial donde se toman esas decisiones. A nivel de la exploración del sistema solar, pues tenemos en CDETI a Carlos García Sacristán y luego en diferentes aspectos de ESA, el SSAAC con Javier Licandro, no estoy muy seguro de cuál es el comité. Es el Space Situation Awareness. Sí, vale, el Space Situation Awareness, la observación de NEOS y de basura espacial. De hecho, ya que os veo, Isabel y Cecilia, no sé si tenéis alguna novedad respecto a esta lista, si hay algún cambio también con respecto de la Agencia Espacial Española. ¿Prevéis algún cambio aquí de los nombres? Sí, seguramente, ¿no? No sé si queréis comentarlo. ¿Ah, sí? ¡Oh! ¡Wow! Sí, sí. Vale, sí, no, pensaba que era a nivel interno de España, no, a nivel de ESA. Enhorabuena. Enhorabuena, y además esta es una información muy importante porque muchas veces nos cuesta comunicarnos con las diferentes personas que tenéis aquí. Es importante que sepáis estos nombres cuando tenéis una duda a la hora de tener información sobre el funcionamiento de algunos de estos organismos. El hecho de tener a Cecilia ahí como chairwoman del SPC es fundamental porque pues, es la persona que va a tener más información y que va a poder representar también un poco las peculiaridades o las dificultades que tenemos desde una comunidad como la nuestra en España. Y luego en otros organismos internacionales, pues veis ahí también en el European Union Horizonte Europa, los proyectos europeos, Andrea Pérez Carro de CDETI, que nos puede ofrecer mucha ayuda a la hora de plantearnos pedir proyectos ambiciosos tipo ERC, que pueden ser fundamental tener cierta información, o hacer una consulta cuando uno ya tiene un proyecto avanzado y lo quiere presentar. Bueno, y después en Europlanet, en la Europlanet Society, estoy yo en la Junta Directiva, pero del Europlanet Society hablaremos al final de este meeting, el último día en la mesa, pues en una sesión equivalente a esta en el tercer día del Congreso. Sí, Luisa Lara está ahí en el Senior Science Advisory Committee, que es un comité muy importante porque es realmente donde se recopila toda esta información de los diferentes comités anteriores, se discuten y ya se entran en recomendaciones específicas. Los otros comités son de asesoramiento y no hacen recomendaciones. Es el Senior Science Advisory Committee el que hace recomendaciones, la ejecutiva es la que las adopta y las propone, y es la SPC quien toma las decisiones, y luego, por supuesto, las comisiones interministeriales a quienes hay que convencer de conseguir la financiación adecuada para que el programa científico pues, sea un programa científico viable, saludable y con el rango y abanico de misiones que queremos hacer y con la capacidad de poderlas resolver desde el punto de vista económico. Vale, y estos son temas de debate que, bueno, en realidad tenemos 10 minutos, ¿no? No sé dónde están los chicos
creo que hay 45, pero bueno, entonces sencillamente lo que quería hacer aquí era comentar los temas de debate. Hay algunas cosas que ya se han comentado en la mesa redonda y otras cosas más provocativas, si queréis, un poco para incitaros a debatir, no solo, bueno, aquí no vamos a debatir ahora tanto, pero os invito a que debatáis durante la comida ahora y en los próximos 2 o 3 días estos temas, ¿no? Un tema es la dualidad que comentábamos antes de ciencia y exploración, es la división que hace la ESA, es la división que tenemos incluso en el nombre de esta reunión de ciencia y exploración, algunas veces entendidas como ciencia y tecnología o ciencia e ingeniería. He intentado hacer aquí un resumen de las diferencias que se entienden en algunos casos. Digamos que los científicos puros, por decirlo de alguna manera, son más temas de investigación y hablamos más de experimentos que de instrumentos. De instrumentos estamos del lado de la tecnología. Intentando agrupar eso, observaciones, datos, modelos teóricos, simulaciones, y en particular esta labor la hacen principalmente instituciones típicamente públicas. Del otro lado, la tecnología, ingeniería, el desarrollo tecnológico, instrumentos, satélites, sistemas. Bueno, aquí he puesto lanzadores, quería decir principalmente propulsión y otros subsistemas, ¿no?, de satélites, que típicamente lo puede hacer la industria privada, y después hay una parte, obviamente, donde nos solapamos y tenemos que trabajar juntos, que es la parte, obviamente, de centros de investigación y desarrollo tecnológico, como puede ser el INTA, o de investigación y desarrollo que hacen las propias empresas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que colaborar. Y una de las cosas un poco provocativas que comentar es algo que yo tengo discusiones con la ESA, que insistimos desde esta comunidad que la ciencia debería ir primero. Deberíamos listar estas preguntas científicas antes de desarrollar tecnología. Pero bueno, eso ya es la parte provocativa. Muchas veces me he encontrado, y hablando con industria, que me dicen: tengo este instrumento, no sé muy bien para qué sirve, lo queremos lanzar, dame una excusa para lanzarlo, para construir un caso. Y eso creo, desde mi lado científico, que no debería ser así cómo funcionan las cosas, ¿no? En particular en la ESA, en el SPC, se empieza siempre por un caso científico, siempre por preguntas. No sé si quieres comentar algo. Efectivamente, la ESA siempre es science-driven y no es technologically driven. La ciencia que uno quiere hacer tiene que ser posible con la tecnología que se puede desarrollar, tiene que ser una ciencia realista, pero tiene que ser siempre science-driven. Entonces, las propuestas que surgen desde el mundo de la industria para desarrollar una tecnología, buscando un caso científico, tienen dificultad en los mecanismos actuales y tienen dificultad desde el punto de vista de la ESA. Y bueno, como decía, yo tengo muchas discusiones también con la parte de ESA Exploration, cuando presentan proyectos. Y de hecho ya se ve, cuando ves una propuesta de misión del programa científico, empiezan por preguntas científicas y acaban de cómo las desarrollan. Y en los programas de exploración algo que me duele mucho es: vamos a ir a la Luna porque nos interesa, y al final dicen: ya que estamos en la Luna, vamos a poner un instrumento. Y esa no debería ser la manera, o al menos es como yo lo creo, y os dejo que debatáis sobre este tema, ¿no? Esto es un tema, sí, un poco que quiero que hablemos en estos días. Son discusiones que hemos tenido en los últimos años también con el CEDETI o con Carlos, por ejemplo, en particular, o con algunos representantes que nos preguntaban cuáles son las líneas científicas prioritarias o más importantes en la comunidad. Y es muy difícil, claro, yo no soy quien, nadie aquí puede decir qué es más prioritario que otra cosa, ¿no? Sí, quizás la palabra no sería prioritaria, sino los temas científicos más desarrollados en nuestra comunidad, donde hay un mayor expertise o una mayor capacidad de diferentes tipos de participación en el programa científico, de llevar misiones adelante, de desarrollar instrumentos, etc. Quizás no líneas prioritarias, pero sí aquellas en las que tenemos un bagaje más amplio como comunidad. Sí. Y justo es lo que quería debatir, cómo hacer una lista. Yo, las veces que me han preguntado de hacer una lista de qué es importante para la ciencia en España, ciencia planetarias me refiero, obviamente, yo lo que me limité era hacer una especie de censo del número de grupos y número de científicos que sé, por estos censos que mostraba antes, ¿no?, de cuánta gente se dedica a distintos ámbitos, ¿no? Entonces lo he ordenado así un poco por grupos. No está muy bien ordenado, obviamente, y por favor, los que no os sintáis representados, protestar en estos días y alzar vuestra mano y hacerlo en vuestra presentación, decir: no, esto es importante y es importante para España, ¿no? Entonces yo
una vez más, basado en número de grupos y número de científicos. Los dos grupos principales que he resaltado aquí son pequeños cuerpos, mezclando aquí la parte de asteroides, cometas, meteoritos incluso, grupos del Alicante, del IAA, hay muchísimos grupos, en Barcelona hay mucho análisis de ese tipo. Y otro es las atmósferas planetarias, Marte en particular, sobre todo por la gente del CAP, del Instituto las estaciones meteorológicas, pero no solo ellos, sino el IAA y la Universidad del País Vasco con las misiones en órbita también. Y, obviamente ya alargando a planetas gigantes, Venus, Titán, y aquí importante resaltar la relación directa con exoplanetas. Este es nuestro enlace directo con el mundo de los exoplanetas, que es en algunos ámbitos una comunidad per se, tiene de hecho sus propias reuniones, pero el grupo en particular, el de Agustín, por ejemplo, ¿no? y del IAA, tiene mucha relación con exoplanetas. Después he puesto aquí otro grupo que sí es muy importante, aunque quizás hay menos grupos o menos gente, pero igualmente son muy importantes, que son astrobiología. Obviamente, en el Centro de Astrobiología sabéis la cantidad de cosas que hacéis en Torrejón. Y desde el punto de vista de habitabilidad, análogos terrestres y ya toda la puerta abierta hacia el mundo de la biología. Y después, del otro lado, la geología planetaria, que hay en muchos distintos ámbitos, muchos grupos distintos, tanto en el CAP, por ejemplo, como en la Universidad Complutense, en la Universidad Rey Juan Carlos, e incluso aquí en Valladolid también, ¿no? El experimento Raman también entra de ese estudio de geología. Y después, listé ahí algunas de las otras líneas que hay y podemos debatir durante la comida o estos próximos días cómo comunicar esto. La idea es cómo comunicar esto a la Agencia Espacial, a los representantes, que sepan que esto es importante para nosotros, cómo promover estos estudios y que sepan que estamos ahí. Sí, quizás también resaltar que en un congreso como este, en una reunión como esta, que ya tenemos 7 reuniones anteriores o 6 reuniones anteriores y esta es la 7ª, ¿cómo podemos hacer de nuestra comunidad algo que trabaja de forma eficaz cuando tenemos expertise y técnicas tan diferentes? Está la gente que hace astronomía clásica, la gente que hace observación desde el espacio, medidas in situ desde el espacio, como la gente que puede hacer space weather, toda la gente que hace geología con análogos terrestres, astrobiología, geología de cuerpos como Marte o como lunas de Júpiter, cuerpos helados, y luego incluso los experimentos de laboratorio, porque tenemos una parte importante de la comunidad también, que quizás es pequeña, pero que hace experimentos de laboratorio relevantes para toda esta ciencia. Y para poder establecer todos estos vínculos y poder trabajar juntos, pues es necesario que nos conozcamos, y de ahí el interés de teneros a todos en esta reunión y de que surjan estas conversaciones a lo largo de estos 3 días que tenemos aquí. Sí, y de hecho había apartado, originalmente tenía la instrumentación aquí arriba, pero la he apartado, como lo comenté antes, la relación entre instrumentación. Esto de Europlanet creo que lo vamos a dejar entonces. Estas las 2 slides de resumen, si quieres las comentamos antes ya de ir solo por comentar el resumen y un poco más. Sí, la Europlanet Society, a la que conoceréis prácticamente todos, principalmente por los congresos europeos, como el último que ocurrió en Granada, el Europlanet Science Conference, que el último fue en Granada y que fue tremendamente exitoso y un congreso estupendo justo después del COVID. Pues es una sociedad que tiene a nivel europeo intereses muy parecidos a los que tenemos aquí desde el CEPES. Es una sociedad que se fundó nominalmente en el 2019 y en el que yo he estado en la junta directiva hasta ahora. Ahora termino mi posición en la junta directiva este septiembre. Va a haber una renovación de toda la junta directiva. La nueva presidenta de la Europlanet Society es Anne-Karin van Dale, de Bélgica, que sustituye a Nigel Mason, que ha sido el presidente de la Europlanet Society hasta ahora. Va a haber un proceso de renovación de esta junta directiva en el cual los miembros de la Europlanet Society se pueden presentar. Os podéis presentar como candidatos a la Europlanet Society. Estaría bien que hubiera de nuevo una persona española en esta sociedad. Y esta es una sociedad que se encarga, el evento más importante que organiza esta sociedad es el EPSC, que periódicamente se realiza conjuntamente con el DPS, el Congreso Americano de la Division for Planetary Sciences de la American Astronomical Society, que este año es en San Antonio, Texas, y después los próximos congresos de la EPSC, los EPSC que van a ser en Berlín, en Helsinki en años posteriores. Y sobre la Europlanet Society, sus mecanismos
y su funcionamiento también junto con proyectos europeos, como es un tema bastante complicado, hablaremos el último día en detalle. Pero es importante que tengáis esto en cuenta, que la Junta Directiva se tiene que renovar, que se buscan candidatos para renovar la Junta Directiva y que vais a recibir, aquellos que seáis miembros de la Europlanet Society, información en los próximos días, porque el proceso de elecciones pues, va a ocurrir sobre septiembre. Sí, y igualmente Europlanet tiene un brazo ibérico, digamos, esto es el nodo ibérico, que ahora mismo está en una fase de renovación. Yo tomé el testigo de Miguel Ángel, que hizo una labor fantástica en los últimos años de creación de este grupo, y ahora justo estamos en una fase de renovación. También, bueno, con Ricardo estamos hablando mucho con Europlanet de ver, bueno, dentro de Europlanet se está también debatiendo cuál es el rol de estos nodos, etcétera, etcétera. Y sencillamente, bueno, quería comentar que si alguien quiere ayudar, como comenté también por email, os invito a contactarnos y echar una mano a cubrir alguno de estos puestos o cualquier otro, ya veremos, porque como digo, ahora se va a flexibilizar un poco la estructura interna de cada nodo. Comentar en particular que una de las ideas que tenemos es que el propio CEPES sea de facto la parte española de Europlanet. Y poco más, sencillamente decir esto, y por los próximos días vamos debatiendo y hablamos el último día.